El día de hoy veremos generalidades osteología, artrología y miología. La osteología es el estudio científico de los huesos. Es un subcampo de la anatomía que se centra en la estructura, el desarrollo y la función de los huesos en el cuerpo humano, así como en otros animales. El hueso se compone de varias partes, y cada una de ellas cumple una función importante en la estructura y función ósea. Las principales partes del hueso incluyen: periósteo, es una capa externa delgada y resistente que cubre la superficie del hueso. Contiene células que participan en la formación y mantenimiento del hueso. Epífisis, son las extremidades del hueso que forman las articulaciones con otros huesos. Diáfisis, es la parte media del hueso que proporciona soporte y resistencia a la tracción. Médula ósea, es el tejido blando que se encuentra en el interior de la diáfisis y es responsable de la producción de células sanguíneas. Cartílago articular, es una capa lisa y resbaladiza que recubre las superficies articulares de los huesos para reducir la fricción y facilitar el movimiento. Endostio, es una capa delgada que recubre el interior de la diáfisis y contiene células que participan en la remodelación ósea. El esqueleto humano es la estructura ósea que da soporte y protección al cuerpo humano. Está compuesto por 206 huesos, que se dividen en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por los huesos del cráneo, la columna vertebral, el esternón y las costillas. El cráneo está compuesto por 22 huesos, que protegen el cerebro y forman la cavidad nasal, la órbita de los ojos y la boca. La columna vertebral está formada por 33 vértebras, que se dividen en cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. El esternón es un hueso plano que se encuentra en la parte anterior del tórax y se une a las costillas. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores e inferiores, así como por la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular está formada por la clavícula y el omóplato, y se une al brazo. La cintura pélvica está formada por los huesos ilíacos, el sacro y el coxis, y se une a las piernas. Los huesos pueden dividirse de distintas maneras, una de ellas es la siguiente. Tejido óseo compacto se encuentra en la parte externa de los huesos y forma una capa dura y resistente que protege el interior del hueso y proporciona soporte y resistencia. También se conoce como hueso cortical. Tejido óseo trabecular, también conocido como esponjoso, se encuentra en el interior de los huesos y tiene una estructura esponjosa que consta de numerosas ramificaciones y trabéculas óseas que forman una red de espacios abiertos y porosos. Se encuentra en muchos huesos del cuerpo, como las vértebras, la pelvis, el esternón y las extremidades, y desempeña un papel importante en la salud ósea y general del cuerpo. También los huesos poseen una porción cartilaginosa que es la zona del hueso donde se encuentra el cartílago articular. El cartílago articular es un tipo de cartílago hialino que se encuentra en las articulaciones y que cubre las superficies de los huesos que se mueven en relación entre sí. Los huesos del cuerpo humano están unidos entre sí por articulaciones. Las articulaciones permiten el movimiento del cuerpo y están protegidas por cartílago y ligamentos. Además, los huesos están recubiertos por una capa de tejido conectivo llamada periósteo, que contiene células que ayudan a reparar y regenerar el hueso en caso de lesiones. Hay 5 tipos principales de huesos en el cuerpo humano. Huesos largos, son los huesos que tienen una forma alargada, como los huesos de los brazos y las piernas. Estos huesos son responsables de la mayoría de la movilidad del cuerpo. Huesos cortos, son los huesos que tienen una forma más o menos cúbica y se encuentran en áreas donde se necesita más estabilidad y apoyo, como en las muñecas y los tobillos. Huesos planos, son los huesos que son planos y delgados, y se utilizan para proteger órganos internos y proporcionar áreas de fijación para músculos y tendones. Ejemplos incluyen el esternón, los huesos del cráneo y las costillas. Huesos irregulares, son huesos que no tienen una forma específica y se encuentran en áreas como la columna vertebral y la pelvis. Huesos sesamoideos, son huesos pequeños y redondos que se encuentran en el interior de los tendones. Un ejemplo común de un hueso sesamoideo es la rótula en la rodilla. La osificación es el proceso por el cual el tejido óseo se forma y se endurece. Durante este proceso, las células especializadas llamadas osteoblastos depositan calcio y otras sales minerales en una matriz de proteínas y colágeno para formar hueso. La osificación es un proceso continuo que comienza en el desarrollo fetal y continúa a lo largo de la vida. Hay 2 tipos principales de osificación, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. La osificación intramembranosa ocurre en los huesos planos del cráneo y en los huesos largos durante el desarrollo fetal. La osificación endocondral ocurre en los huesos largos del cuerpo y comienza con la formación de un modelo de cartílago que luego se convierte en hueso. Dentro del sistema óseo podemos encontrar algunas leyes, las más importantes son las siguientes. Ley de Worth, también conocida como la ley de transformación funcional, es un concepto importante en la biología y la evolución de los organismos.
Esta ley establece que los huesos y otros tejidos de un organismo evolucionan en respuesta a las demandas físicas que se les imponen. En otras palabras, la ley de Wolff sostiene que los huesos se remodelan y cambian de forma en respuesta al estrés mecánico al que están sometidos. Si un hueso está sometido a una carga constante, como la que experimentan los huesos de las piernas al caminar o correr, se volverá más denso y resistente para soportar mejor esa carga. Ley de Delpech, en donde quiera que los cartílagos diartrodiales transmitan una presión anormalmente disminuida, el cartílago de conjunción del vecino entrará en actividad e inversamente. En otras palabras, el hueso crece en el sentido de las menores presiones. Ley de alternancia de Gadin, en donde los brotes de crecimiento del esqueleto suceden de 6 en 6 meses, el crecimiento en anchura y grosor alterna con los crecimientos en longitud, el crecimiento de la extremidad distal, alterna con la proximal y los miembros superiores con los inferiores también alternan. Estas leyes se cumplen sobre todo en la adolescencia. La artrología es el estudio de las articulaciones del cuerpo humano y de otros animales. Las articulaciones son las conexiones entre dos o más huesos que permiten el movimiento del esqueleto. La artrología se centra en la estructura, función y clasificación de las articulaciones, así como en las lesiones y enfermedades que pueden afectarlas. La comprensión de la artrología es importante para los médicos, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud que tratan lesiones y enfermedades de las articulaciones, así como para quienes trabajan en áreas relacionadas con la biomecánica y la ingeniería biomédica. La artrología se puede clasificar de acuerdo con la distancia entre los huesos y de acuerdo con el tejido entre los huesos. Entre la distancia entre los huesos encontramos la sinartrosis, poco movimiento, anfiartrosis, mediano movimiento, y la diartrosis, mucho movimiento, mientras que con el tejido entre los huesos encontramos articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Las articulaciones fibrosas, también conocidas como articulaciones sinoviales inmóviles o sinartrosis, son un tipo de articulación en la cual los huesos están unidos por tejido fibroso denso, lo que limita su movimiento. Estas articulaciones son muy fuertes y estables, lo que las hace adecuadas para soportar cargas y resistir tensiones. Existen tres tipos principales de articulaciones fibrosas. Suturas, se encuentran en el cráneo y se forman cuando los huesos del cráneo se fusionan juntos durante el desarrollo del feto. Estas articulaciones están formadas por tejido conectivo fibroso denso, que permite que los huesos del cráneo se unan de manera sólida pero flexible. Las suturas son importantes porque permiten que el cráneo crezca y se desarrolle durante la infancia y la niñez, y también protegen el cerebro y los órganos sensoriales del cráneo. Hay varios tipos de suturas en el cráneo, incluyendo la sutura coronal que une el hueso frontal con los huesos parietales, la sutura sagital que une los huesos parietales entre sí, y la sutura lambdoidea que une los huesos parietales con el hueso occipital. Además de estas suturas principales, hay varias suturas más pequeñas que unen los huesos del cráneo en diferentes lugares. Sindesmosis, son articulaciones donde los huesos están conectados por un tejido fibroso denso que permite un ligero movimiento. Un ejemplo de sindesmosis es la articulación tibioperonea, que une la tibia y el peroné en la pierna. Gónfosis, son articulaciones donde el diente está incrustado en una cavidad ósea. Un ejemplo de gónfosis es la articulación que une los dientes a la mandíbula y al maxilar. Las articulaciones cartilaginosas son un tipo de articulación en la que los extremos de los huesos están unidos por cartílago. Estas articulaciones permiten una cierta cantidad de movimiento, pero no tanto como las articulaciones sinoviales, las articulaciones más comunes en el cuerpo humano. Las articulaciones cartilaginosas se pueden dividir en dos tipos, sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis son articulaciones en las que los huesos están unidos por cartílago hialino. Estas articulaciones se encuentran en lugares donde se necesita una gran cantidad de soporte, como en la unión de las costillas al esternón o en la unión del hueso frontal y los huesos parietales en el cráneo. La sincondrosis también se puede encontrar en la unión de las epífisis y diáfisis de los huesos largos en los niños, pero se fusionan durante el crecimiento. Sínfisis son articulaciones en las que los huesos están unidos por un disco de fibrocartílago. Un ejemplo de una articulación sínfisis es la unión entre las dos mitades de la pelvis. Estas articulaciones permiten un movimiento limitado, pero brindan una gran cantidad de soporte a los huesos. Las articulaciones sinoviales son un tipo de articulación móvil que se encuentra en el cuerpo humano y que se caracteriza por tener una cavidad articular que está rodeada por una cápsula articular que está llena de líquido sinovial. Algunos de los tipos más comunes de articulaciones sinoviales son: articulación de bisagra. Este tipo de articulación permite la flexión y extensión de una extremidad en un solo plano, como el codo y la rodilla. Articulación de pivote. Este tipo de articulación permite la rotación de una extremidad alrededor de un eje central, como la articulación atlantoaxial en el cuello. Articulación elipsoide. Esta articulación permite la flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción, pero no rotación,
como la articulación radiocarpiana en la muñeca. Articulación plana. Esta articulación permite el deslizamiento entre los huesos, como la articulación acromioclavicular en el hombro. Articulación esteroidea. Esta articulación permite la flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación, como la articulación del hombro y la cadera. La miología es el estudio científico de los músculos y sus funciones. Es una rama de la anatomía que se enfoca en la estructura, organización y función de los músculos, incluidos sus orígenes, inserciones, acciones e inervación. La estructura muscular se refiere a la organización y disposición de las células y tejidos que conforman los músculos del cuerpo. Los músculos son tejidos blandos y elásticos que se encargan de producir movimiento en el cuerpo humano. Los músculos están compuestos por fibras musculares, que son células especializadas capaces de contraerse y relajarse. Estas fibras están rodeadas por tejido conectivo, que proporciona soporte y protección a las fibras musculares y les permite deslizarse unas sobre otras durante la contracción muscular. Los músculos se dividen en tres tipos principales según su estructura y función: músculos estriados esqueléticos, músculos lisos y músculos estriados cardíacos. Las acciones musculares se refieren a los movimientos o funciones que los músculos del cuerpo humano pueden llevar a cabo. Los músculos son responsables de la generación de fuerza y movimiento en el cuerpo, y pueden realizar una variedad de acciones que se dividen en dos tipos principales: contracción y relajación. Entre las acciones musculares más comunes se incluyen contracción isotónica. Este tipo de contracción muscular ocurre cuando el músculo se acorta o alarga mientras mantiene una fuerza constante. Por ejemplo, levantar un objeto pesado del suelo. Contracción isométrica. En este tipo de contracción muscular, el músculo se tensa, pero no cambia de longitud. Por ejemplo, mantener una posición de plancha durante un tiempo prolongado. Contracción excéntrica. En este tipo de contracción muscular, el músculo se alarga mientras se está contrayendo. Por ejemplo, al bajar lentamente un peso durante un ejercicio de levantamiento de pesas. Contracción concéntrica. En este tipo de contracción muscular, el músculo se acorta mientras se está contrayendo. Por ejemplo, al levantar un peso durante un ejercicio de levantamiento de pesas. Espero que pudieras entender todos los conceptos dentro de este vídeo, y cualquier duda o consulta no dudes en comentar en la sección de comentarios o directamente mandarme un mensaje en mi Instagram personal, que se encuentra en la descripción. En caso de que no te vea. Buenas tardes, buenas noches y que duermas bien.